Hola a todos y bienvenidos un día más a esta sección de la noticia, donde, como sabéis, analizamos cuestiones de actualidad que han ido apareciendo en los medios de comunicación y las ponemos en relación con el temario que tenemos que estudiar para poder ver así cómo esa teoría que estudiamos se aplica a la práctica. En la noticia de hoy, como podéis ver, hablamos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que está investigando a Juan Carlos I por estas presuntas comisiones que se cobraron en la construcción del AVE a la Meca. Concretamente, se nos dice que esta Fiscalía está investigando el papel que pudo tener don Juan Carlos I en las presuntas comisiones que se pagaron para la construcción y la adjudicación del AVE a la Meca a las empresas españolas. Bien. Los hechos concretos se nos dice que son por una presunta corrupción. Concretamente, la investigación se centra en la segunda fase de la construcción de este AVE del desierto que une las ciudades de Medina y la Meca en Arabia Saudí. Bien, una vez que sabemos los hechos, vamos a analizar cuáles son concretamente las cuestiones clave. Podemos partir de estas dos preguntas. ¿Puede el rey emérito ser procesado? Y, en segundo lugar, en caso afirmativo, ¿qué delitos podría haber cometido? Vamos con la primera de estas cuestiones. ¿Puede el rey emérito ser procesado? Partiremos del texto constitucional. Como sabemos, el título segundo es el relativo a la corona y, concretamente, el artículo 56, en su apartado tercero, nos dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. También nos dice que sus actos deberán ser refrendados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos los actos que lleve a cabo el rey están exentos de responsabilidad o solo aquellos derivados de su cargo? Y es más, ¿esto es así en todo caso o solo mientras ostente la jefatura del Estado? Vamos a resolver estas cuestiones. La primera la resolveremos acudiendo a la Ley Orgánica 4/2014, por la que se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial. En su preámbulo nos dice lo que podéis ver, que, si bien la Constitución nos dice que todos los actos que realice el rey durante el tiempo que ostente la jefatura del Estado y cualquiera que sea su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y, por tanto, están exentos de responsabilidad. Así respondemos a esta pregunta de ¿solamente los actos propios de su cargo o todos? Bien, pues según este preámbulo serían todos los actos, cualquiera que sea su naturaleza. Si seguimos leyendo, nos dirá que, por el contrario, los que realice una vez que haya abdicado sí que quedarán sometidos, en su caso, a control jurisdiccional. Respondemos así a la segunda cuestión. Solamente los actos que se hagan durante la jefatura del Estado serán exentos de responsabilidad. Una vez se haya abdicado, sí que habrá un control jurisdiccional. Y a continuación se nos dice que será necesario establecer una regulación para ese control jurisdiccional, ya que con anterioridad a este año 2014 no existía tal regulación. A raíz de esta ley orgánica, como os comentaba, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyendo este artículo 55 bis, que otorga la potestad para tramitar y enjuiciar a las salas de lo civil y de lo penal del Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil para acciones civiles y la Sala de lo Penal para acciones penales, que se dirijan contra, vemos al final, el rey que hubiese abdicado. Así pues, ya tenemos una posible responsabilidad del monarca después de haber abdicado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Vamos ahora con la segunda de las cuestiones clave que habíamos planteado. En su caso, ¿qué delitos podría haber cometido por este presunto pago de unas comisiones? Partimos del delito de cohecho, concretamente de la figura del artículo 420 del Código Penal. De hecho, sería el cohecho pasivo impropio. Aquí se castiga a la autoridad, o en su caso funcionario público, que ya sea en su provecho propio o de un tercero, reciba o solicite cualquier tipo de favor o retribución, o bien acepte un ofrecimiento para realizar un acto derivado de su cargo. Esto se castiga, como veis, con prisión de 2 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial por tiempo de 5 a 9 años. Pero también se habla de otra figura de cohecho, la del 422. También podría tener cabida, ya que hablamos de la autoridad que, en provecho suyo o de un tercero, admita cualquier tipo de regalo ofrecido en consideración a su cargo o a su función.
En este caso vemos que las penas son inferiores, aquí tenemos prisión de 6 meses a 1 año y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. No nos quedamos ahí, se habla de algún otro delito, como por ejemplo el blanqueo de capitales. El artículo 301 del Código Penal regula esta figura, que básicamente consiste en adquirir, en utilizar, convertir, transmitir cualquier tipo de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, ya sea que esta actividad sea cometida por la persona que está utilizando los bienes o por un tercero, o bien se realice cualquier acto para encubrir este origen ilícito. Partimos de que este delito se basa en el uso o la adquisición de estas comisiones que provendrían de un delito de cohecho y por tanto tendrían este origen delictivo. En este caso, la pena sería de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Y por último, otro de los delitos que parece que podrían tener cabida sería un delito contra la hacienda pública. Aquí ya nos movemos en los artículos 305 y 306, variando en función de las diferentes características del delito, en función de las cuantías a tener en cuenta, pero básicamente se trata de una defraudación, eludir el pago de tributos, basado fundamentalmente en que no se declararon esas cantidades que en principio se podrían haber recibido. Bien. Por tanto, como conclusión, podemos decir que tenemos resueltas ambas cuestiones. La primera, ¿podría el rey emérito ser procesado? Hemos visto que sí, pero solo por los hechos que pudiera cometer a raíz o a partir de su abdicación, es decir, a partir del año 2014. A partir de ese año hemos visto que deja de ser inviolable y pasa, eso sí, a ser aforado, puesto que los hechos los conocería, en su caso, el Tribunal Supremo. Y en segundo lugar, hemos visto los delitos que podría haber cometido, como podrían ser el delito de cohecho, si bien al haberse producido en 2008 podría estar amparado por la inviolabilidad, ya que entonces todavía ostentaba la jefatura del Estado, y en su caso, además, habría prescrito. En segundo lugar, hemos visto el delito de blanqueo de capitales y, por último, un posible delito contra la hacienda pública. Bien, hasta aquí el análisis de la noticia de hoy. Espero que os haya sido útil este repaso, no solo por el derecho constitucional, sino también en esta parte del derecho penal. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima.